Hola, mi nombre es Valentina, estoy en segundo semestre de Relaciones Internacionales y estoy desarrollando un trabajo sobre la pregunta de por qué los derechos humanos son considerados universales y cómo se garantiza su cumplimiento en sus distintos contextos culturales. Anteriormente, como para dar más contexto sobre este tema, mencioné pues el concepto de derechos humanos y como todas las características necesarias para que sean considerados de esta manera. Y hoy voy a profundizar un poquito más en el tema para seguir abonando a este contexto general sobre la pregunta. En este video específicamente voy a hablar de la garantización de los derechos humanos y para ello realicé pues una búsqueda en revistas electrónicas y voy a hablar sobre dos textos en específico. El primero se llama Memoria, Ciudadanía, Exilio y Derechos Humanos en América Latina, del golpe de Estado de Chile hasta los 43 de Ayotzinapa. Fue escrito por Enriqueta Cuevas Baena y fue escrito este año. Y el segundo texto se llama Experiencia de Promoción de Derechos Humanos con Mujeres Migrantes. Fue escrito por Harlén Zuc Salinas y también fue escrito este año. Bueno, basándome en estos dos textos, voy a hablar sobre cómo se garantiza la protección de los derechos humanos, específicamente en América Latina en estos casos. Y este tema pues lo voy a hablar desde dos perspectivas que se complementan. Por un lado, el de la memoria colectiva como lucha contra el olvido, y por otro, la educación en derechos humanos como herramienta de empoderamiento y de cambio social. Y estos dos enfoques coinciden en una cosa, que es que los derechos humanos se garantizan no solo con leyes y a través como de cosas técnicas, sino también con acción, conciencia y participación ciudadana. Bueno, primero empezando con la parte de memoria y derechos humanos. En el primer texto, que es el que ya les mencioné, de Enriqueta Cuevas Baena, ella nos muestra cómo la memoria se ha convertido en un campo de disputa política, cultural y ética desde los años 70 hasta hoy. También explica, y aquí cito textualmente, que la memoria es una práctica social activa que enfrenta el olvido institucional, reinterpreta el pasado y actúa sobre el presente. Esto significa que recordar no es un acto pasivo, sino una forma de resistencia también. Y bueno, como un poquito de contexto en el tema, pues después de las dictaduras y los conflictos armados en países como Argentina, Perú o Chile, la memoria ha servido para reconstruir el tejido social, exigir justicia y fortalecer la democracia. Esto también pues lo podemos ver reflejado en México. Cuevas Baena recuerda el ejemplo del proceso de memoria, verdad y justicia, específicamente en Argentina, donde juzgar a los responsables de la dictadura representa una conquista ciudadana sostenida por décadas de lucha. Y aquí también cito textual. Pero la memoria no solo se refiere al pasado, sino que también está viva pues en casos presentes y pues más cercanos, que son aquí en México, como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El texto afirma que la desaparición de los 43 normalistas no solo reavivó los recuerdos de las dictaduras, sino que mostró la persistencia de una estructura estatal de violencia e impunidad. Ayotzinapa pues se ha convertido en un caso que ha enseñado en muchísimos aspectos y es un proceso, o sea, ha sido como un proceso de aprendizaje social donde las familias, los colectivos y los estudiantes han como enseñado a toda una generación a pedir justicia y a exigir la verdad al Estado. Y como dice la autora, la memoria no es solo recuerdo, sino denuncia, herramienta para la acción colectiva y la transformación institucional. El texto, pues, finalmente concluye con que la memoria constituye un horizonte ético y político fundamental para fortalecer democracias inclusivas y combatir la impunidad. En otras palabras, pues, lo que ya mencionamos anteriormente, que recordar es un acto de justicia, de dignidad y de esperanza. Y
Pasando al segundo texto de Educación y Derechos Humanos, en el titulado Experiencia de promoción de derechos humanos con mujeres migrantes, Harlen Suk aborda la garantía de los derechos humanos desde otra perspectiva, que es la educativa. Este artículo presenta un proyecto en comunidades agrícolas de la frontera sur de México, donde mujeres migrantes e indígenas enfrentan pobreza, discriminación y falta de acceso a la salud, vivienda y educación. La autora recuerda que de cada 100 personas jornaleras agrícolas, 88 carecen de seguridad social y el 67.7% no tiene acceso a los servicios de salud. Y pues frente a esta realidad diaria para muchas personas, la educación se convierte en una herramienta básica y esencial. Como menciona en el texto, la educación es un derecho llave, un multiplicador que cuando se garantiza aumenta el disfrute de todos los demás derechos, que es lo que ya mencionábamos con anterioridad en el otro video, de que todos los derechos tienen que ser garantizados al mismo tiempo para su debido cumplimiento. Y en este proyecto se crearon talleres de derechos humanos centrados en el autocuidado, la autoestima y la identidad. Las mujeres aprendieron sobre sus derechos a la salud, la educación, el descanso y a una vida libre de violencia. Pero lo más importante fue que descubrieron su propia capacidad de acción. Tal como lo dice la autora, la educación en derechos humanos promueve una visión de la persona como sujeto de derechos y agente de su propia vida. Y a través de actividades artísticas como el bordado y la música, las mujeres lograron expresar su historia, compartir sus experiencias y fortalecer pues su autoestima. Fue un proceso de empoderamiento no solo individual, sino también colectivo, como en la comunidad. Y la educación sirvió para sanar, conectar y transformar como todas estas fuentes de dolor. Y bueno, para dar un cierre a este video, pues los dos textos nos muestran que garantizar los derechos humanos en América Latina requiere más que normas, tratados o leyes, necesita memoria para no repetir el pasado y educación para transformar el presente. Siento que se complementan bien porque en el primero habla más sobre la reconstrucción del pasado y de la memoria, y el segundo texto habla más de cómo a través de esto incidir en el presente y a través de la educación cómo transformar pues la percepción de los derechos humanos y de la vida en general. La memoria se enseña para no repetir el pasado y la educación para transformar el presente. La memoria nos enseña a no olvidar las injusticias y la educación nos enseña a no aceptarlas. Y para finalizar voy a dar dos citas, una por texto. Y como dice Enriqueta Cuevas Baena, la memoria es un horizonte ético y político fundamental. Y como recuerda Harlen Suk Salinas, la educación permite que las personas asuman ser sujetos de derecho y agentes de su propia vida. Que son citas que ya mencioné con anterioridad, pero que me parece muy importante recalcar. Y garantizar los derechos humanos, pues es un proceso que es constante y es un proceso vivo y que se construye día a día en la palabra, la acción, la solidaridad y la construcción de comunidad. Muchas gracias.